Bienvenidos a todas y a todos a Psicología Hablante, el programa de radio que aterriza la psicología y traduce conceptos aparentemente complejos a un lenguaje más ameno. Soy Álvaro Mora Pereira, licenciado en Psicología, psicoanalista, profesor universitario, escritor del libro Mil Voces y creador y locutor de este programa. En las últimas emisiones tuvimos el gran honor de tener a la presidenta de la Asociación Argentina de Salud Mental, presidente de Federación Internacional de Psicología de la Emergencia, presidente de la Red Internacional de Teoría del Apego, y en este mismo calibre tengo el gran honor de presentar a una gran invitada que tuve el gran honor de conocer en persona y poder hablar, debatir y conversar, que es la licenciada Sonia Vaccaro, para hablar de una temática sumamente importante, que es la violencia vicaria, golpear donde más duele. Voy a hacer una breve presentación de un CV brillante y hermoso de Sonia, que es licenciada en Psicología de la Universidad de Belgrano, con la especialidad clínica y laboral. Es además perita forense y experta en victimología y violencia de género. Actualmente vive y trabaja en España desde hace más de 23 años. Es miembro de pleno derecho de la sección de Psicología Jurídica del Colegio Oficial de Psicología de Madrid y adscripta al turno de oficio de peritas psicólogas del Tribunal Superior de Justicia. Pertenece a la Asociación de Mujeres Juezas de España, AMJE. Ha sido asesora externa para el equipo profesional del Centro de Crisis 24 Horas de atención a víctimas de violencia sexual del Principado de Asturias desde su creación. Ha realizado diferentes formaciones, es docente en diferentes instituciones, universidades, como por ejemplo el Máster de Formación Permanente, la Violencia de Género desde una perspectiva multidisciplinar de la Universidad Complutense de Madrid. Es docente de Máster en Psicología y Psicoterapia Feminista de la UNED y además es autora y escritora de diferentes artículos y escritos y libros, del cual hoy vamos a indagar específicamente en uno en particular. Pero habiendo hecho esta presentación, breve presentación del gran CV de esta invitada, Sonia, es un placer compartir este espacio con vos. Muchísimas gracias por aceptar la invitación y compartir este lugar con nosotros. Bueno, el placer es mío, Álvar. Gracias por tu invitación y permitirme compartir este espacio magnífico que has creado. Y bueno, es un lujo también para mí que me hayas dedicado esta emisión para hablar de violencia vicaria, tema que todavía sé que en Argentina no está legislado, pero que en América Latina sí lo está en algunos países, México, por ejemplo, y en España además también. No, agradecerte un montón porque además es una temática, como bien mencionás vos, muy poco conocida, especialmente en Argentina, o muy poco valorada en ese sentido. Entonces, para poder comenzar con esta temática, ¿podrías explicarnos brevemente qué es la violencia vicaria? Bueno, la violencia vicaria, decir que es violencia de género, o sea que es una forma de violencia contra la mujer, que utiliza preferentemente, aunque no solamente, Ujú. a las hijas y a los hijos para dañar a esa mujer, o sea, para dañar a la madre. La violencia vicaria extrema es aquella que concluye con el asesinato de las criaturas o con la desaparición de ellas. Pero tenemos la violencia vicaria habitual, que es el estadio previo o anterior a la violencia vicaria extrema, donde desgraciadamente ya no podemos hacer absolutamente nada. Pero a grandes rasgos esto es, o sea, el agresor, el maltratador de una mujer, incluso te diría yo cuando se separa o cuando ya no puede continuar con el ejerciendo poder, control sobre ella, cómo precisamente la justicia le permite seguir en contacto con las hijas y los hijos, por eso decía que utiliza de modo preferente a las hijas y a los hijos, los utiliza como objeto para continuar dañándolas, sabiendo que esa es la parte más vulnerable de esa mujer, ¿no?
Buenísimo lo que venís presentando y para profundizar un poco más, vos hablaste acerca de estadios de lo que es la violencia Ujú. vicaria. ¿Podés contarnos un poco cómo son estos estadios, cómo se empieza? Y bueno, ya comentaste un poco el final, pero contanos un poquito cómo es ese proceso, por favor. Bueno, yo llego a la violencia vicaria a través del relato de mujeres víctimas de violencia de género que me decían en consulta y en grupos, en organismos públicos, incluso donde he trabajado, que ellas ya se habían separado de ese maltratador, que ya habían puesto distancia, pero que ahora él continuaba la violencia a través de los hijos. ¿Por qué? Porque la justicia disociaba el delito eh, Claro, y si bien a la mujer le daba orden de protección, le ponía orden de alejamiento y un montón de medidas que la protegían a ella, decía, disociaba ese delito y a él le permitía tener y seguir el contacto con las hijas y claro, los hijos. A mí me llamó poderosamente la atención porque como estudiosa de precisamente la violencia contra las mujeres, me llamaba la atención que cómo se podía disociar un delito, porque si alguien está demostradamente que es violento, peligroso y de alto riesgo, claro. ¿cómo podemos dejar el contacto de esa persona con precisamente con criaturas vulnerables, por otra parte? Eh, entonces ahí me di cuenta que había una luz y una alarma que había que profundizar y atender. ¿Qué le pasaba a la justicia que disociaba esto? Que decía, con las mujeres sí, pero con los hijos seguro que no. La verdad que era el único delito donde se disociaba así. Un ladrón de bancos, por ejemplo, jamás la justicia va a creer que deja de ser ladrón porque solo ha robado bancos. Claro, A lo mejor el mejor ejemplo es el de un terrorista. Un terrorista que solo actuó en Yemen, jamás la justicia va a creer que deja de ser terrorista cuando venga a lo mejor a Europa o vaya a Latinoamérica. O sea, quien es un delincuente y es eh, precisamente autor de delitos comprobados de una forma, o sea, lo es, no es que deja de serlo con otras personas. Entonces me di cuenta en eso, decir aparte otra cosa, que la violencia vicaria no es ni una enfermedad, ni es un trastorno. No, la violencia vicaria es un constructo jurídico, o sea, es un concepto jurídico, es una forma de violencia de género. Porque claro, los detractores y detractoras quieren hacer ver que es lo mismo que el SAP, que no es científico, que, mm, o sea, absurdos extremos que yo los llamo delirio por analogía, ¿no? claro. Pero bueno, de todas formas, vuelvo a lo que estaba explicando. Me di cuenta entonces que subyacía en la violencia vicaria, subyacía el arquetipo de paterfamilia. Mm, O sea, se estaba ponderando el interés superior del pater familia por encima de la tan mentada principio mundial, diría, de derechos humanos, que era el interés superior de las y los menores de edad. Porque es evidente que pasaba a ser más importante el derecho, entre comillas, de un individuo que a pesar de estar hasta condenado por violencia contra la mujer y a pesar de estar, como dije antes, eh, comprobadamente entendido como violento y de alto riesgo, se lo dejaba en contacto con el padre. Eso me estaba diciendo que se estaba ponderando por absoluto. encima de todo el rol de padre familia. Algo que luego encontré en la violencia vicaria extrema con los asesinos de estas criaturas. ¿Por qué? Porque el primer informe que hacemos, en la primera investigación mundial que hacemos con la Universidad de Granada
y la Asociación de Mujeres de Psicología Feminista de Granada, precisamente es en cuanto a la violencia vicaria extrema, aquella violencia que concluye con el asesinato de las criaturas. Eh, Ese estudio nos dio una serie de datos donde pudimos comprobar que lo que subyacía incluso en estos individuos era el arquetipo de padre familia, este ser omnímodo y omnipotente que decidía y decide, a pesar que pasaron 2500 años de su poder, digamos, omnímodo, continúa perviviendo en estos individuos y ellos son los que deciden quién vive y quién muere, claro. porque los hijos son tomados como objeto. Pero es que no lo decía yo que lo habían asesinado para dañar a la madre, Lo decían lo ellos. decían ellos mismos. Si ella hubiese vuelto, yo no lo hubiese hecho. Lo decían en las amenazas previas. Ya verás lo que te pasa, te voy a quitar lo que más quieres, no los vas a volver nunca más, a ver nunca más, etcétera, etcétera. Algo que demostraba esta hipótesis de investigación con la que partimos, entre otros datos, ¿no? Pero bueno, no quiero yo hacer de esto un monólogo. No, no, al contrario, me parece todo lo que compartís sumamente interesante. Y yo pensaba o me preguntaba, ¿la violencia vicaria empieza durante el vínculo con el violento y la mujer o empieza el momento en que se separan? Bueno, yo lo he observado mucho más en el momento en que se separan. Es verdad que las mujeres dicen que comenzó antes, por ejemplo, eh, con amenazas Mm, que toman o incluían siempre a los hijos e hijas, pero también a los animales de compañía. ¿no? Eso es otra cosa que vimos. Bueno, eso permitió que aquí en España está legislado la violencia vicaria con el daño a los animales de compañía. Está tipificado, es un delito penal y tiene una condena firme. En la violencia con respecto a las hijas y a los hijos, recién ahora se está intentando tipificar como delito la violencia vicaria. Está en el corpus jurídico, no solo de la Ley Orgánica Integral de Medidas de Protección contra la Violencia de Género, sino también en las leyes especiales que hicieron varias comunidades autónomas, entre ellas como Cataluña y Andalucía. Eh, pero en la ley orgánica, que es general, está la violencia vicaria incluida. Con esto lo que quiero significar es que si bien integra un corpus jurídico, todavía tenemos que tipificarla. Me preguntaba si empieza antes, y yo te dije que muchas mujeres me decían, él me amenazaba antes que si no hacía tal cosa o no accedía a tal cosa que él me quería someter, la iba a pagar con los hijos, o sea, la iban a cobrar en definitiva los hijos o las hijas, ¿no? Y así, o no me daba tal cosa para los niños, o no iba, o sea, ese tipo de extorsiones que, insisto, incluían a los animales de compañía con torturas terribles que me relataron, especialmente con los animales de compañía. Por eso yo estoy muy feliz de que se haya podido incluir en la ley de protección animal aquí en España, porque de verdad estos tipos tenemos que pensarlos como seres eh, crueles, Ujú. con yo diría hasta una erotización de la crueldad. Eh, eh, no lo tenemos que pensar como hombres pares, ¿sí? A mí me cuesta mucho llamarles hombres, hombre es otra cosa, me cuesta muchísimo llamarles padres, padre es otra cosa. Estos individuos lo que hacen no lo haría nunca ningún hombre ni ningún padre. Digo como para evitar las tentaciones a la identificación, ¿no? Claro. Eh,
porque claro, siempre salen las voces de decir, no todos los hombres, no, 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 no estoy hablando Claro. de hombres al uso, como se dice aquí, ni de padres, ¿sí? Estoy hablando de individuos crueles, tal vez la definición sea esa. Estoy hablando de individuos violentos, dispuestos a utilizar como objeto a cualquiera que se interponga en su deseo de poder y de control. Sonia, voy a profundizar un poco más en esa pregunta un poco más adelante, pero antes de pasar en lo que es el perfil psicológico de ese tipo de personas, quería preguntarte acerca de qué ejemplos concretos podemos ver acerca de cómo se implementa la violencia vicaria, porque hemos visto el extremo, que es la muerte o las amenazas. ¿Qué otros ejemplos existen en donde uno puede identificar que se está implementando este tipo de violencia? Bueno, la violencia vicaria habitual o cotidiana, como yo la denominé, porque es de verdad, es muy importante que la conozcamos, porque yo le digo a la justicia permanentemente, porque formo parte de la docencia en la Escuela Judicial del Poder Judicial del Consejo General del Poder Judicial de aquí de España, y yo les digo que en la violencia vicaria habitual ya no podemos hacer nada más que reconocer el fracaso, pero sí podemos hacer mucho en la violencia vicaria habitual. Y Claro. eso es algo que lo vemos cotidianamente en el marco de la violencia de género. Estos individuos utilizan, yo diría que en el 90% de los casos, a las hijas y a los hijos como objetos para seguir dañando a la madre. ¿Y por qué a las hijas y a los hijos? Por dos motivos básicos. Primero, porque la justicia permite y protege, entre comillas, o sea, tutela el vínculo padre-hijo, considerando, vuelvo a lo que dije antes, que es un padre, biológicamente lo es, tal vez, o adoptivamente lo es, pero eso significa que es un ser fértil a lo sumo, que es un ser que sabe hacer un trámite burocrático en la adopción, pero eso no es ser padre. Ujú. Y tal vez aquí tenemos un desafío, que es volver a definir el concepto de padre, al menos jurídicamente hablando, ¿no? Pero vuelvo al ejemplo puntual donde sí quiero hacer hincapié, porque en la violencia vicaria habitual sí podemos evitar que siga la escalada hasta terminar en lo irreversible. ¿Cómo lo vemos? Lo vemos primero porque son individuos que ponen trabas a todo lo que pide la madre en la justicia, son individuos que ponen su bienestar por encima del bienestar o el interés de la criatura, impidiendo tratamientos, por ejemplo, interrumpiendo los tratamientos en el periodo que están con ellos, impidiendo custodia compartida o custodia total de bebés lactantes, por ejemplo, con todo lo que implica para la cría humana Claro. esa separación del apego. O sea, si afinamos la mirada, es relativamente fácil ver cuando en un caso de violencia de género estamos en presencia de la violencia vicaria. Porque todo lo que ese individuo va a hacer o va a requerir judicialmente es contrario a la madre, contrario incluso a la misma criatura, aunque venga disfrazado de interés, pero a favor de su propio derecho y nada más. Y Claro. ahí entra todo, todo lo que te puedas imaginar, desde hacer regresar a la criatura a la casa de la madre en pleno invierno, con temperatura bajo cero, descalza y en camiseta sin mangas, por ejemplo, hasta llevarla de regreso a la casa de la madre con un buzo de lana en pleno verano con 40 grados, o llegar a la casa de la madre con la criatura sentada al lado del asiento del coche sin cinturón de seguridad, o subir a la red, por ejemplo, para que la madre lo vea,
eh, conduciendo a 200 kilómetros por hora con la criatura sentada en el regazo, por ejemplo. Eh, ¿Qué pasa? ¿Cuál es la diferencia? Porque yo siempre digo que hay que saber que la violencia vicaria, cuando utiliza a hijas e hijos, siempre es maltrato infantil. Pero no todo el maltrato infantil es violencia vicaria, Claro, porque si todo es violencia vicaria, nada es violencia vicaria. Eso es lo que también tenemos que saber. En la violencia vicaria tenemos que encontrar la concausalidad de la intencionalidad de dañar a la madre. ¿Y cómo lo vemos eso? Porque este individuo se asegura que todo lo que hace sobre las criaturas, la madre lo sepa, por un lado. Pero no todo lo que le hace es daño. A veces lo que hace, porque lo que él ataca, no tenemos que olvidar, es a la madre a través de lo que más quiere, claro. y a través de su valor más preciado, entre comillas, por carácter transitivo, que es el vínculo y el rol materno. Ujú. Entonces, estos individuos van a atacar siempre el rol materno, porque van a querer que la madre desaparezca de la vida de las criaturas. Esto de lo que ellos acusaron siempre a la mujer, que los quería hacer desaparecer del universo a ellos, nada más alejado. Precisamente eso se llama proyección, ¿verdad? El psicoanálisis. Por proyección, ellos sabían muy bien de qué hablaban. Y lo que ellos quieren es que la madre desaparezca. ¿Cómo lo hacen? Mirándola de loca, de que está trastornada, de inventándole falsos relatos a las criaturas, diciéndole, por ejemplo, a los hijos cuando ya tienen 10, 12, 14 años o más, tu madre no quiso que nazcas, tu madre quería abortarte, tu madre no te quiso dar de mamar, tu madre te dejaba durmiendo y salía con un amante que tenía, cosas que ya el hijo o la hija no puede comprobar, pero son relatos que luego hemos visto que estas criaturas o estos hombres ya adultos o estas mujeres ya adolescentes nos contaban que le habían dicho. ¿Qué producía eso? Un rechazo total a la madre. Claro. Y eso, más el condimento, entre comillas, ver, hablo de forma coloquial para que se me entienda por cualquiera que pueda ver este video, eh, el condimento de a lo mejor darle exceso de prebendas y de regalos, como por ejemplo una Smart de última generación a un niño de 9 años, comprarle un coche a un joven de 16, 17 años o una moto de alta cilindrada, eh, o prometerle un mundo de fantasía ideal en, a los hijos para que se vayan a vivir con él, por ejemplo, eso es algo que estamos viendo en una modalidad de violencia vicaria que se ha denominado como con aprovechamiento de la crisis de etapa evolutiva. ¿Qué quiere decir? En plena adolescencia, etapa de ebullición constante, donde siempre las hijas y los hijos entran en crisis con la madre o con el padre, de acuerdo con quien vivan, en el caso puntual que del otro lado exista un maltratador, un violento, eso va a ser utilizado para echar gasolina a ese fuego Claro. y precisamente hacer que la madre pase a ser una persona detestable y de absoluto rechazo, la madre que hasta ese momento y siempre fue quien lo crió, quien lo apoyó, quien le dio todo lo que tenía, y ahora, a la medida que la madre va, eh, digamos, desluciendo, entre comillas, desluciendo, no me gusta la palabra, pero bueno, yendo precisamente en detrimento de su imagen, crece la imagen de este padre que precisamente era un violento, que por eso la madre se separó. Y aquí hay algo que de verdad ocurre casi siempre, Álvaro. Contrariamente a lo que se cree,
y dice el, digamos, el bulo popular, se dice aquí, o la leyenda popular patriarcal, por ejemplo, la de las falsas denuncias, Claro, que aquí hay estadísticas muy eh, severas y no precisamente hechos por organismos dedicados a la violencia de género o precisamente al feminismo, como puede ser Ministerio del Interior, Consejo General del Poder Judicial. La estadística en la violencia, en las denuncias falsas en violencia de género es el 0,001%, o sea, nada. Estamos frente a un delito que, contrariamente a lo que se quiere instalar en el dicho popular, es un delito invisible todavía, porque solo denuncia paralelamente entre el 20 y el 22% de las víctimas. Pero decía que como mito popular, esto de decir que las denuncias falsas y que cualquier mujer quiere ir a denunciar falsamente al marido, decía que precisamente lo que yo he descubierto en más de 40 años de trabajar en esta temática es que las mujeres no le dicen a los hijos todo lo que pasa en el dolor y la violencia por la que atraviesan. claro, Yo estoy en contacto hoy con víctimas de violencia vicaria, que ya son adultos y adultas, que me dicen, es que yo no me enteré que mi madre había sido víctima de violencia hasta que no apareció a lo mejor en un periódico claro, o hasta que no apareció en la televisión, porque mi madre nunca me contó todo lo que había pasado al lado de mi padre. O sea, que a todo este cúmulo de cosas tenemos alguien que además se inventa la película, como se dice comúnmente, como es el maltratador, y no le cuesta absolutamente nada inventarse lo que sea. Y por otro lado, una mujer cauta que continúa pensando que quisiera que los hijos tengan un buen padre, un padre que los apoye, porque eso es lo que me dicen a mí las mujeres. Yo quisiera que tengan un buen padre. claro, Yo siempre luché porque mis hijos tengan un padre, nada más alejado de una mujer que quiere quitar al padre del medio. Al contrario, por si supuesto. sabemos todas las mujeres que hemos criado en soledad, digamos, o solas de manera literal, sabemos muy bien que los hijos se crían mejor de dos que de una. Claro que sí, porque si se hacen de dos es porque necesitamos dos para sostenerlo, Ujú. pero no cualquier dos. No, por supuesto. Entonces, eso es lo importante que tenemos que saber, que aquí existe, por un lado, una mujer que trata de preservar, aunque sea como último recurso, la imagen del padre, con un individuo que le importa tres pimientos, para hablar rápido, la imagen de la madre, sino más bien todo lo contrario. Porque, como dije al principio, estamos hablando de individuos crueles que además tienen una misoginia considerable, Por que supuesto. eso es un factor que tenemos que tener en cuenta. No para hacer un perfil al uso clásico, digamos, porque estos tipos no están enfermos, no tienen ninguna enfermedad, son hijos sanos del patriarcado, ni más ni menos, con estereotipos marcadísimos de el machismo patriarcal, vamos a decir, si es que existe algo tan extremo de marcadísimo. Pero Sonia, eh, sí, justamente en perdona. esta línea, no, por favor, justamente en esta línea de los efectos que tiene la violencia vicaria, te quiero hacer una pregunta con dos partes. Una que son justamente cuáles son los principales efectos emocionales, psíquicos de la violencia vicaria en las mujeres. Y la segunda tiene que ver con justamente en los hijos y en las hijas que vivencian esta violencia. Bueno, yo voy a partir recordando lo que dije al comienzo, que es que la violencia vicaria es violencia de género.
Por lo tanto, los efectos son los mismos que tiene la violencia de género, ¿sí? En las mujeres, con el agravante que cuando se da la violencia vicaria utilizando a los hijos como objeto, Ujú. toda esa sintomatología se acentúa, se profundiza y aparte se cronifica. ¿Por qué? Porque la mujer no tiene posibilidad de accionar. Y ya no hablemos en el caso de la violencia vicaria en, en la crisis de etapa evolutiva. Porque cuando los hijos son arrancados literalmente del lado de la madre, convencidos por un individuo que los compra, que les miente, que les genera una nueva ideación, digamos, fantasiosa, eh, pensando que un mundo ideal les espera. Yo digo que le, le prometen Disney y literalmente a veces comienza con un viaje a Disney, no casualmente, ¿sí? Eh, que le regalan, lo llevan, o aquí se lleva mucho el viaje a ver a Santa Claus en Navidades y qué sé yo, etcétera. Bueno, ese tipo de viajes así que alimentan una fantasía extrema que a todos nos ha gustado y nos sigue gustando, pero sabiendo que eso es un momento y luego se apagan las luces y Disney se cierra. Claro. Eh, pero para hablar un poco con este simbolismo que es lo que hacen, se promete, pero para que eso pueda dar su fruto, estos jóvenes y estos adolescentes y estas adolescentes tienen que reforzar y negar todo lo anterior que conocieron con su madre. Entonces, a veces esas captaciones, porque son verdaderas captaciones, porque incluso hasta utilizan los las mismas estrategias que las sectas. Esto es algo que espero poder mostrar, aunque sea en un comienzo, en mi próximo libro que estoy escribiendo ahora mismo. Decía que para poder vivir este mundo nuevo de fantasía, tienen que negar absolutamente todo lo anterior, de forma tal que esas mujeres se ven hasta no solo desconcertadas es poco, se ven nuevamente perdidas. ¿Por qué? Porque en un principio las maltrató la justicia y el sistema judicial. Y ahora ven volver ese monstruo en la figura de sus hijos, captados por estos individuos a través de seguir la violencia vicaria precisamente de esta forma. O sea, de verdad es es un trabajo tremendo que solo es posible en mentes, por eso que comencé diciendo, tenemos que pensar en una mente eh, perversa, en una mente con un alto monto de crueldad, que a veces va a costar mucho empatizar y darnos cuenta qué es lo que pasa, ni siquiera para comprender este fenómeno, ¿no? Que, a ver, que no es un fenómeno, es una realidad terrible. Entonces, los efectos son en los hijos, puntualmente en este caso, una disociación, vamos, casi lindante con la psicosis, diría. O sea que Hay algo que, tendremos que, perdón, hay algo que se cinde ahí. Para poder exacto, justamente tomar la exacto, realidad se tiene que cindir algo y negar lo otro. sí, sí, hay una disociación tan profunda que podemos hablar de escisión. ¿Cómo se salva esa escisión? Bueno, lo sabemos en clínica, ¿no? Hace tiempo, o con la locura o con la adicción a través de sustancias que permitan una locura, entre comillas, transitoria o ficticia a través de los efectos que puede producir una sustancia, eh, y con la negación absoluta de la otra parte. Cuanto peor es mi madre, yo más feliz me siento
aquí con un maltratador, que incluso le negué todo y que ahora creo que es poco menos que un dios, ¿sí? Entonces, esa idealización endiosada de esos padres que han captado a esta hija o a estos hijos, la verdad que es tremendo. Los efectos que causan son terribles, terribles. Lo estamos viendo en hijos que están captados, lo hemos visto en hijos que se han recuperado, por suerte, y con recuperado no hablo solamente de regresar a vivir a un ambiente con su madre o con el entorno materno o cercano a la madre, sino también de recuperación psíquica. Muy difícil porque lleva muchísimo tiempo, quedan muchas secuelas. Tal vez lo que más se comprende es cuando la violencia vicaria cobra eh, la forma del maltrato infantil o del maltrato a los hijos. Eso, o sea, ahí no hay escisión porque estamos hablando de un individuo malo, cruel. El hijo lo que tiene, o la hija lo que tiene que elaborar es el duelo de haber perdido ese padre y entender que es el que le tocó y que es malo y que es cruel, ¿no? Pero es en la línea con lo que esa persona es. En lo otro, la decisión es mucho más peligrosa y de alto riesgo, diría yo. Entonces, los efectos son múltiples. Yo siempre digo, y tú lo sabes muy bien, Álvaro, como psicoanalista, que cada persona responde con su propia psiquis y su historia personal, ¿no? Por lo tanto, ya a mí no me gusta mucho hacer un panel de secuelas posibles, pero nos podemos imaginar el tipo de secuelas que van desde eh, trastornos somáticos graves hasta verdaderas enfermedades irreversibles e incluso hasta el suicidio. Y estoy hablando tanto de la mujer como de las hijas o hijos. Claro. Y hay hay medidas cautelares o de protección que se pueda solicitar en el momento en que uno identifica que se está viviendo violencia vicaria. Bueno, en los países donde no está legislado, como es el caso de Argentina, yo creería que no sé si se hará lugar a algún tipo de medida cautelar. Lo que sí, en la medida que tengamos más jueces, abogados y abogadas conscientes de que esto existe, porque no es que en España nos inventamos ni se inventó nada, o sea, esto está, es. México tiene legislado en 30 de sus 32 estados la violencia vicaria y Wow. tipificada en lo penal en muchos de esos estados, incluso con penas de prisión, etcétera. ¿Sí? Eh, ¿Qué se puede pedir? Se puede pedir precisamente que se responda al interés superior de las y los menores de edad, pero no de manera figurada, ficticia o perversa, como a veces se responde diciendo que el interés superior de las y los menores consiste en estar aún forzadamente con ese individuo que es el padre jurídico, digamos, ¿no? Y entonces se fuerza a una criatura, eh, sino el verdadero interés que pasa por respetar los derechos humanos de esas criaturas. Porque el derecho a estar con ambos progenitores es un derecho de las criaturas, no de los adultos. Pero no podemos transformar ese derecho en un deber solo por ponderar el derecho de una de los adultos, ¿sí? Por eso necesitamos también una justicia que esté concienciada, que esté concientizada, que esté eh, de verdad, que sea conocedora de este tipo de cosas. Te puedo decir lo que ocurre aquí en España. Por favor. En España se legisló en ese sentido y hoy en día la ley dice que
se debe interrumpir inmediatamente la visita si, si hubiese estado otorgada para con los hijos e hijas, se debe interrumpir la custodia compartida si estuviese otorgada para esas hijas y hijos, en el momento que se comprueba que existe o puede haber sospecha de violencia vicaria o de violencia contra la mujer. O sea que eso aquí es así, así y todo, es verdad que el imaginario colectivo no está todavía eh, generalizadamente desprovisto del machismo patriarcal. Las juezas y jueces son seres humanos que viven en una sociedad que todavía continúa siendo patriarcal. Por lo tanto, como la ley permite que salvo en casos que se vea que es necesario y se fundamente muy bien, se puede obviar estas dos premisas que te dije antes. Ah, Y es lógico que, a pesar de que eso se hizo como excepción, lamentablemente, no digo que es la regla, pero mayor, de forma más de lo esperable, se está haciendo caso omiso. Pero, insisto, aquí hay muchas juezas y jueces formados con perspectiva de género e infancia, porque la violencia vicaria nos viene a decir que tenemos que legislar y aplicar la ley con perspectiva de género e infancia siempre en la violencia contra la mujer, porque no podemos escindir la mujer por un lado y los hijos por el otro. En la violencia de género, lo, todos y todas son víctimas directas. Eso ya lo dicen convenios internacionales, no lo digo yo, lo dice Naciones Unidas, lo dice los Estados americanos. O sea, eso ya es un principio básico que en el marco de la violencia de género, las hijas y los hijos siempre son víctimas directas de esa violencia. Por eso se puede pedir que se cumpla la ley, ¿sí? absolutamente. Y para ir cerrando esta, la verdad, fascinante emisión, quería preguntarte qué recursos existen, tanto psicológicos como jurídicos, disponibles para mujeres y los hijos que están viviendo una situación así. Bueno, me estás hablando de España, ¿verdad? Ya. Bueno, España y México, porque México en eso es modélico. Te digo que hasta le ha sacado ventaja a España, porque México en 3 años ha hecho una revolución jurídica con el concepto de violencia vicaria. Algo que tenemos que agradecer no solo a las y los legisladores, sino también al movimiento de mujeres, ¿sí? Eh, de madres protectoras en especial, que no ha bajado los brazos, porque por supuesto que han sido atacadas como siempre eh, por el machismo patriarcal desde todos los ángulos, pero no lo han dejado. Entonces, vuelvo a lo que me preguntas, ¿qué recursos? Existen en este momento recursos no solo en el corpus jurídico, sino también en la formación, lo que implica en dispositivos de asistencia puntual a la violencia de género que eh, por supuesto, toma en consideración a las hijas y a los hijos y considera también la violencia vicaria como una forma de violencia de género. Muchísimas gracias, Sonia. Realmente ha sido un placer poder compartir este espacio con vos. Gracias por tu conocimiento, tu tiempo. Realmente es un placer. La verdad me dejas pensando un montón para poder investigar, para seguir leyendo, formándome y poder compartir todo este conocimiento con los que nos están escuchando. Gracias una vez más, Álvaro, y gracias a todas y todos quienes escuchen y vean este, esta emisión, así, número 15, ¿verdad? Absoluta. Eh, y que espero que si hay alguna pregunta que tengan, que,
poder responderla cuando quieras y cuando se pase. Decir que la violencia vicaria es un concepto, no un término, en lo cual implica que tiene un marco teórico, que es el marco de la violencia de género, y que además implica una casuística en la que investigamos qué sostiene este concepto. Punto uno. Punto dos, que lo seguimos pensando y que es muy importante que todas las voces que se acerquen haciendo aportes y algún tipo de aportaciones que seguro tienen para hacer, porque, insisto, si bien yo comencé a pensar la violencia vicaria en el año 2012, en aquel momento estaba sola con las víctimas que me contaban lo que les pasaba. Hoy en día, por suerte, esto ha cobrado conocimiento público y yo espero que desde lo social y desde el pensamiento especializado sigan llegando los aportes, que con mucho gusto yo los leo toda la correspondencia que me llega y te agradezco por eso a quienes lo difunden como vos, que me haya dado este espacio también. No, agradecerte un montón. Y si Gracias. me habilitas y me dejas un mail para poder pasarlo, dejarlo en las diferentes plataformas en donde este podcast va a estar eh, subido para que se puedan poner en contacto, comunicarse, mandar testimonios, cualquier información. Bueno, desde mi página web soniabacaro.com pueden acceder a un correo y me llegan todos los mensajes. Buenísimo. A partir de ahí, eh, estaré encantada de poder responderlos. Así que te Gracias. agradezco nuevamente. No, por favor. Gracias. Chao. Gracias, Sonia. Gracias a todas y a todos por sintonizar a Psicología Hablante. Realmente ha sido un placer poder compartir este espacio con Sonia. Estén atentos, por favor, al Instagram, en donde estaré compartiendo el momento en que suba este podcast y las siguientes emisiones. Y nada, nuevamente bienvenidos a Psicología Hablante, una conversación que transforma. Nos vemos muy, muy pronto.